Ya. Buenas tardes, ingeniero Diego Urgiles. Mi grupo va a presentar lo que es la actividad número 3 con el nombre de diagrama de fases. Los integrantes de mi grupo son Ramiro Caguana, Jordan Romero, Steven Hualpa y mi persona, Cristian Quito. Ahora vamos a proceder a compartir el documento. Ya. En la actividad 3 vamos a presentar lo que es el tema de diagramas de fases binarios. En este trabajo nos planteamos unos objetivos a seguir para la realización del mismo, los cuales son utilizar el concepto de fase binaria para referirnos a las propiedades que tiene un material o sustancia dadas unas determinadas condiciones. La segunda sería entender los diferentes diagramas de fases binarias, complementar lo aprendido con ejemplos y su aplicación en diferentes industrias. Para esto vamos a empezar con conceptos básicos, como el término componente que se utiliza con frecuencia, componentes metales puros y los compuestos de los que se compone una aleación, ejemplo, cobre, zinc y hierro, carbono. Uno de los conceptos básicos va a ser el límite de solubilidad, que lo denominamos como una concentración máxima de átomos de soluto que pueden disolverse en el solvente para formar una solución sólida. También decimos que la adición del soluto en exceso de este límite de solubilidad da como resultado la formación de otra solución sólida o compuesto que tiene una composición claramente diferente. Uno de estos ejemplos que vamos a analizar es el agua y el azúcar. Para esto, analizamos este gráfico en el eje, a lo largo del eje de la composición, vamos a tener lo que es el aumento de la concentración de azúcar, que es de izquierda a derecha, y también el porcentaje de agua, que se lee de derecha a izquierda. Debido a que intervienen solo dos componentes, la suma de las concentraciones de cualquier composición será igual al 100% del peso. El límite de solubilidad vamos a poner que se representa como la línea casi vertical de la figura, también para las composiciones de temperaturas de izquierda a derecha, la solubilidad solo existe en la solución líquida de este ejemplo que podríamos denominarle como jarabe. También resaltar que el límite de solubilidad a alguna temperatura es la composición que corresponde a la intersección de la temperatura dada de la coordenada y la línea límite de solubilidad, que en este ejemplo son 20 grados centígrados. La solubilidad máxima del azúcar en el agua es del 65% en peso, como indica la figura. Y como último podemos decir que el límite de solubilidad aumenta ligeramente con el aumento de la temperatura. La microestructura. La microestructura influye en las propiedades físicas y en el comportamiento mecánico de un metal. La microestructura de una aleación depende de varias tales como los elementos de la aleación presente, sus concentraciones y el tratamiento térmico que va a influenciar en la estructura también. Aquí tenemos, vuélvele nomás. Aquí tenemos un gráfico de la microestructura a nivel microscópico. El equilibrio de fase. Podemos describirlo en términos como una cantidad termodinámica llamada energía libre. Se refiere al equilibrio de los sistemas en los que puede existir más de una fase. Y para la explicación de este ejemplo, tomamos, vuélvele nomás. Ya, tomamos las del agua y el azúcar igualmente. Y podemos, por ejemplo, en esta figura tenemos tres regiones diferentes de fases, que son la sólida, líquida y su forma de vapor, que están representadas por las líneas en el gráfico,
En cada una de las fases existen unas condiciones de equilibrio sobre los rangos de temperatura y presión de su área. Las tres curvas que se muestran en la figura son los límites de fase. Las dos fases de cada lado de la curva tienen que estar en equilibrio entre sí. El equilibrio de la fase sólida y la de vapor está a lo largo de la curva, como se lo ve en la figura. Lo mismo también va a ocurrir en el límite de la fase sólida y líquida. Y lo mismo también aplica para la fase de líquida y vapor. Al cruzar este límite, se altera lo que es la temperatura o la presión. Ya, el concepto de diagrama de fase. Primero vamos a ver de lo que está compuesto un diagrama de fase. En el eje vertical se encuentran lo que podríamos denominar como temperatura, que se puede medir en grados centígrados y en Kelvin. En la siguiente. Ya. Podemos decir también que las fases que están presentes en el sistema en diferentes composiciones y temperaturas van a estar bajo diferentes composiciones, temperaturas y también bajo condiciones de enfriamiento lento. La temperatura a la cual las fases se comienzan a fundirse y también van a estar también presentes lo que es los fenómenos de alotropía y polimorfismo en estado sólido. Ya. El diagrama de fase. Tenemos tres parámetros controlables controlables externamente que afectan a la estructura de la fase. Estos son los que están presentes en el gráfico. Lo que es la presión, la temperatura y la composición. Los diagramas de fases binarios. Ahora sí, pasando con lo que es los diagramas de fases binarios, podemos decir que son mapas que representan la relación entre la temperatura y las composiciones de la cantidad de fases de equilibrio. Influye bastante en la microestructura de la aleación y son útiles para predecir transformaciones de fase y las microestructuras resultantes que pueden tener equilibrio o no. Los sistemas binarios isomorfos, podemos decir que es un tipo de diagrama de fase binario que es fácil de entender, ya que se caracteriza por el sistema de cobre-níquel. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a mantener la misma forma. Ya, para el análisis de estos gráficos, podemos decir que la temperatura va a estar graficada a lo largo del eje de la ordenada y la abscisa va a representar lo que es la composición de la aleación en peso, porcentaje. La composición varía de 0% de peso de níquel y en este caso sería el 100% de peso en cobre o también el 0% de peso en cobre y el 100% de peso en níquel. Aquí tenemos tres regiones de diferentes campos de fase diferentes. Un campo alfa, que va a ser el campo líquido, un campo AL, que son dos fases, y también aquí van a estar presentes los rangos de temperatura y composiciones. También estas van a estar delimitadas también por los límites de fase. Aquí para acotar, añadir el líquido, podemos decir que es una solución homogénea, compuesta de cobre-níquel. La fase es una solución sólida de sustitución que consta de átomos de cobre y níquel y tiene una estructura cristalina FCC. A temperaturas por debajo de los 1080 grados centígrados, el cobre y el níquel son sumamente solubles entre sí, ya que están en estado sólido.
La solubilidad se explica por el hecho de que tanto el cobre como el níquel tienen la misma estructura cristalina. Podemos decir también que están los radios atómicos, la electronegatividad casi es idéntica y tienen valencias similares. Podemos decir que este sistema se denomina isomorfo debido a que hay una completa solubilidad líquida y sólida de los dos componentes. También podemos ver que las líneas de fases de entre lo sólido y lo líquido se cruzan en las dos composiciones, en los extremos. Estos corresponden a las temperaturas de fusión de ambos componentes puros. Y eso sería de esta parte. Ahora, para la interpretación de los diagramas de fase, para un sistema binario de composición conocida y temperatura en equilibrio están disponibles al menos 3 tipos de información. Estos 3 tipos van a ser los siguientes: las fases que están presentes, las composiciones de estas fases y los porcentajes o fracciones de las fases. Las fases presentes. Vamos a decir que esto es un establecimiento de las fases que están presentes. Es relativamente sencillo de entender. Uno simplemente ubica el punto de la composición de la temperatura en el diagrama y lo anota con la fase con las que se etiqueta en el campo de fase correspondiente. La determinación de las composiciones de las fases. El primer paso en la determinación es ubicar el punto de composición de la temperatura. Y ese está en el eje de las abscisas. Solo si está presente una fase, el procedimiento es trivial, o sea, va a ser igual. Para calcular las concentraciones de equilibrio de las dos fases se utiliza el siguiente procedimiento. Primero, vamos a construir una línea de unión a través de ambas regiones de las fases de la temperatura de la aleación. Después vamos a anotar las intersecciones de la línea de unión con los límites de la fase de cada lado. Y desde estas intersecciones dejamos caer perpendiculares hacia el eje horizontal, que va a ser el de la composición, donde donde podremos ver la composición de cada fase en medida de su porcentaje. Por último, también vamos a tener lo que es la solución en la región monofásica, debido a que mono significa solo que está presente en una sola fase. La aleación está compuesta en su totalidad por esta fase. Ya, la línea que se debemos utilizar también el procedimiento conocido como regla de la palanca. Para este procedimiento, primero, la línea de unión que se construyó a través de los ejes de las dos fases de la temperatura de la aleación, tenemos que también tomar en cuenta la composición general de la aleación que se encuentra en la línea de unión. También la fracción de una fase, tenemos que tener en cuenta que la fracción de una fase se calcula tomando la longitud de la línea de la unión desde la composición hasta el total de la aleación y hasta el límite. La fracción de la otra fase se determina de la misma manera. Si se desea, los porcentajes de fase de cada una se multiplica por 100 cuando el eje de la composición de la escala nos dan en el peso. Ahora vamos a explicar lo que es la regla de la palanca. La regla de la palanca podemos tomarle como un método empleado para conocer el porcentaje de la fase sólida y líquida que están presentes en la aleación. Cuando se encuentra determinada a una temperatura. La siguiente, ya. En el uso de de la regla de la palanca, las longitudes de los segmentos se pueden determinar mediante la medición directa del diagrama, usando una escala lineal. Con la siguiente fórmula, con esas podemos determinar lo que son las fracciones de masa.
Para las aleaciones multifásicas, a menudo también es conveniente especificar la cantidad de fase relativa de los términos de la fracción de volumen. Se prefieren que las fracciones de volumen se puedan determinar a partir del examen de la microestructura y las propiedades de la aleación multifase pueden estimarse sobre la fase de fracciones del volumen. Como podemos ver con la siguiente fórmula, que todo va a estar en relación al volumen. El desarrollo de la microestructura en aleaciones isomorfas. Primero tratamos que en la situación el enfriamiento ocurre de una manera, en esta situación el enfriamiento ocurre de una manera muy lenta. En esta fase de equilibrio se mantiene continuamente ese mismo procedimiento, que todo va a ser lento. A medida que comienza el enfriamiento, no se realizan cambios estructurales muy eh, muy llamativos hasta que alcance la línea de los líquidos. Esto es decir que va de una manera eh, eh, continua y se notan los cambios a cierta, ya cuando se da el cambio de estado. Ya, con esto concluiría mi parte y ahora procede mi compañero Ramiro Caguana. Bueno, yo les voy a explicar sobre los tipos de soluciones. Ahora, para entender de una mejor manera, debemos tener claro que una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Las soluciones se pueden clasificar de dos maneras, según la cantidad de soluto presente en la solución, que es su concentración, y según el tamaño o diámetro de las partículas del soluto. Ahora, los tipos de soluciones son diluida o insaturada. Es aquella en la que sí existe mucho menos soluto y mucho más solvente. Consiste en rebajar la cantidad de soluto por unidad de volumen de disolución. Saturada. Contiene la máxima cantidad de soluto que el solvente puede diluir o deshacer. Por lo tanto, cualquier cantidad de soluto que se añada no se disolverá. La solución sigue teniendo menos soluto y más solvente. La sobresaturada. Las cantidades extras de soluto agregadas a la solución saturada ya no se disuelven, por lo que se dirigen hacia el fondo del recipiente y ya hay un exceso de soluto, pero siempre hay más solvente. Y la concentrada, que ocurre cuando existe mayor cantidad de soluto de lo que un solvente puede disolver. De esta manera se indica que la misma está concentrada. La siguiente, por favor. En este ejemplo podemos ver un vaso de agua y si se le agrega soluto, obtenemos una solución diluida. En ese mismo vaso le colocamos más soluto, se vuelve una solución concentrada. Y si de esa le agregamos mayor soluto, se obtiene una solución saturada. Y si encima le agregamos un poco más, se vuelve una sobresaturada, que como antes mencionaba es aquella en la que el solvente ha disuelto más soluto del que puede disolver en el equilibrio de saturación. A continuación, mi compañero va a explicarles algunos ejercicios del tema. Bueno, de aquí tenemos algunos ejercicios que es de disoluciones y podemos ver según el diagrama de equilibrio qué es lo que podemos realizar. Aquí nos dice que a partir del diagrama de equilibrio adjunto, indicar a qué tipo de aleación corresponde desde el punto de vista de la solubilidad. Aquí en el punto A nos dice que el diagrama, según viendo el diagrama, que el diagrama corresponde a una aleación totalmente soluble. En el punto A, como vemos aquí, que desde el punto de vista de la solubilidad. Y también nos dice en el punto B, completar la tabla adjunta indicando la temperatura, la concentración y cantidades en porcentaje de fase líquida, sólida y en puntos marcados. Aquí podemos ver en el punto B un cuadro donde tenemos algunos puntos como el punto A, B, C y D como la gráfica, y también lo tenemos según la temperatura. ¿A qué temperatura está el punto A? Que está a 820 grados centígrados. Que también esto podemos ver que la concentración es totalmente soluble en estado líquido y también como en el estado sólido. Y así vamos completando la tabla dado referente al gráfico que nos muestra solubilidad.
También tenemos aquí otros ejercicios que son totalmente lo mismo, que podemos realizar según lo que hemos visto anteriormente. Como también el ejercicio 5, que nos dice esto, que a partir del diagrama de equilibrio de una relación de dos metales, A y B, de totalmente solubles, tanto en estado líquido como en estado sólido. Aquí tenemos la gráfica. Nos dice que una aleación de CO es de 40% en A, se calienta hasta que se encuentra en la zona bifásica. La composición de la fase sólida resulta ser de CS de un 30% de A. Y nos pide calcular a qué temperatura se encuentra la aleación y cuál es la composición de la fase líquida. Esto de aquí también lo podemos ver con respecto al gráfico. Y podemos ver que la aleación de concentración de CO de un 50% tiene una fase sólida en una concentración de un CS del 30%. Aquí más o menos lo podemos observar viendo el gráfico. Y a este punto de aquí lo tenemos que nosotros trazar verticalmente. Y esto nos daría una temperatura de 900 grados centígrados, que sería aquí, en este lado. También nos pide el punto B, dice las cantidades de cada una de las fases, nos pide calcularla. Y para calcular cada una de las fases tenemos que aplicar la regla de la palanca, como ya nos explicó el compañero anterior, que está en la fórmula anterior de positivas. Y aquí nos da que WL es de un 37% y WS de un 63%. Bueno, con mi compañero concluimos este tema. Bueno, con lo siguiente que tenemos sobre las conclusiones del tema explicado por mis compañeros, tenemos aquí que podemos apreciar y darnos cuenta de las propiedades que tiene un material y los componentes también, ¿no? Y aquí podemos ver lo que con ellos son de mucha importancia para los equilibrios y cantidades exactas en la producción de un material, en lo que es especializado, para así ser utilizado o empleado en distintos trabajos de cada industria y así resulte de provecho para el uso de nosotros mismos y la propia sociedad. Siguiente, compañero. Las opiniones del tema personales mismo que tenemos nosotros, en todo lo investigado, tenemos que esto en sí no es una simpleza por lo que se llega a observar, sino esto consta de varios análisis, como cuán soluble puede ser una sustancia, su microestructura, y así de transitarla por diferentes fases químicas y físicas. En fin, deben llegar a un equilibrio en totalidad en la que se proceda a obtener un producto satisfactorio para todos nosotros. Aquí mi compañero nos presenta la bibliografía de todos lo explicado y bueno, que tome la palabra él. Gracias. Muchas gracias por la exposición y con esto concluye el tema de diagramas de fases.